Buenas noches, hermanos. En esta ocasión vamos a hablar de Jesús nuevamente y el momento especial que engloba esta pregunta que buscan ocurre en el tiempo de Juan el Bautista. Dice que estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos y iba pasando por ahí Jesús y Juan el Bautista les dice: ese es el Cordero de Dios. Ellos inmediatamente comenzaron a seguir a Jesús. Jesús, al darse cuenta que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Y los discípulos le preguntan: ¿dónde vives, maestro? Y él les dice: vengan y lo verán. Empiezan a seguirlo y dice que al día siguiente vuelven con Juan. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Principalmente, cómo te pones a seguir a alguien que no conoces, ¿no? Pero Jesús es tan sorprendente y es tan diferente de los demás que desde su presencia ya llama la atención. Jesús siempre llama la atención. Jesús siempre te hace sentirte como en familia, como... No es un maestro cualquiera, Jesús, no es un maestro como los demás. Cualquier maestro de su época haya dicho: ¿qué te importa?, ¿no? Muy violentos los maestros de ese tiempo. Ellos podían elegir quién lo seguía y quién no. Pero el discípulo buscaba al maestro, ¿sí? Jesús es diferente, Jesús es diferente. Jesús se muestra tal cual es, se muestra humano, se muestra como un siervo dócil, si te das a ver esa parte de cómo Jesús se muestra tal cual es. No pone caretas, no pone barreras, no pone ninguna dificultad para que lo sigan. Pero no era el momento de seguirlo, aún. Si te fijas, aún no han bautizado a Jesús, aún no empieza su vida pública, aún no elige a sus discípulos, pero ya hay gente interesada en él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya lo anunciaba, que venía alguien más grande que él ni siquiera era digno de desabrocharle las sandalias. Imagínate, un profeta diciendo eso, alguien que hacía prodigios en el nombre de Dios, decía: yo no soy el que ha de venir, yo nada más vengo abriéndole el camino. Entonces los discípulos de Juan sabían que venía alguien más grande que Juan, y cuando Juan dice: ese es, ellos inmediatamente comprenden que ahí estaba, que Jesús era la persona que debían seguir. Es ahí donde nosotros entramos en este contexto. Nosotros somos esos discípulos que alguien nos dijo: ese es Jesús, ese es al que debes seguir, este es el Cordero de Dios. Y nosotros, aún sin saber quién es Jesús, aún sin temerla, ni sin saber a lo que nos estábamos metiendo, ahí vamos, ¿no? Detrás de Jesús. Y empezamos a ir a Siloé, y empezamos a ir a las asambleas, y empezamos a vivir este mundo, esta realidad tan diferente, tan sorprendente. No sé si te ha pasado que la vida en Jesús ha cambiado tu vida. O sea, vivir detrás de Jesús, ir detrás de los pasos de Jesús, aunque aún no seas su discípulo, te ha cambiado la vida. Dios se vale de todo, y en ese tiempo se valió de Juan el Bautista, que fue el emisor, el que iba proclamando primero el mensaje, abriendo camino para el mero mero. Y hoy en esta noche queremos averiguar qué tan profundo es nuestro seguimiento hacia Jesús. ¿De verdad quiero saber quién es? ¿De verdad me interesa conocerlo más a profundidad? ¿De verdad estoy dispuesto a hacer lo que el maestro me pide? ¿De verdad quiero ser su discípulo? Esto vamos a verlo después de esta pregunta.
La profundidad del seguimiento a Jesús va más allá del conocimiento que puedas tener de Él. En mi caminar nos decían, no es lo mismo saber de Dios que creerle a Dios, que servir a Dios. Entonces, no es lo mismo que tú hayas leído la Biblia completa y te la sepas de memoria. No es lo mismo que aprender de las enseñanzas de la Biblia, ¿sí? Pero tampoco es lo mismo vivir las enseñanzas de la Biblia. Son tres cuestiones muy diferentes que ponen nuestro caminar como a discernirlo, ¿no? A decir, bueno, ¿en qué posición yo estoy? ¿En qué posición de ese camino yo estoy? ¿Hacia dónde voy caminando? ¿De verdad voy detrás de Jesús? ¿O voy detrás de los líderes del grupo? ¿O voy detrás de la chava o el chavo que me gusta? ¿O voy por mis amigos? ¿Sí? De todo se vale Dios, de todo se vale. Pero hoy es el día para que nos demos cuenta qué buscamos. ¿Qué buscamos de Jesús? ¿Qué buscamos de su palabra, que da vida, por supuesto, de su presencia que nos transforma? ¿Qué buscamos de Él, de Jesús? ¿Por qué preguntarle dónde vives y no qué enseñas? Qué raro, ¿no? Esos discípulos medio rarillos. Pero fue su forma de romper el hielo con Jesús. ¿Cuál fue tu forma de romper el hielo con Jesús? ¿Cómo te encontraste con Él? ¿Cómo estabas? ¿En qué condiciones estabas cuando te encontraste con Jesús? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Estas son preguntas importantes porque si te das cuenta, los discípulos de Juan ya sabían que venía Jesús. Bueno, no Jesús, pero sabían que venía una persona que era más grande que Juan, que era el Hijo de Dios. La promesa del pueblo de Israel, ya lo sabían ellos de alguna manera. Y Juan se lo señala. A lo mejor tú ya sabías de Jesús. A lo mejor tú en tu vida recibiste enseñanzas de Jesús, supiste quién era Jesús, pero aún no lo seguías. O lo seguías de lejos, o solo lo escuchabas de gente que lo seguía. Cualquiera que haya sido tu caso, está muy bien. Ya te diste cuenta que existe Jesús. Ya te diste cuenta que hay que seguirlo. Ya te diste cuenta que hay que ir más adelante. Hay que profundizar. Hay que entablar un diálogo con Él. Hay que hacer oración. Hay que orar. Hay que platicar con Dios. Hay que decirle nuestras necesidades. Esa es realmente la profundidad. Cuando empiezas a platicar con Dios, cuando empiezas a platicar con Jesús, que cambia la vida totalmente, ¿eh? Todo el tiempo nos está cambiando la vida para mejorarla. A veces pareciera como que se vuelve turbia el agua, pero recordemos que una fuente, cuando está, pongamos un lodazal, si tú vas al río y quieres pescar camarones o pececitos, lo primero que hace el pez es enturbiar el agua para que no lo encuentren, pero después de un momento se vuelve clara el agua y puedes ubicar exactamente dónde está. De niño así nos pasaba, íbamos al río a cazar camarones debajo de las piedras y donde veíamos que había sedimentos movidos, sabíamos que ahí había camarones. Entonces a veces donde está turbio, donde parece que no hay claridad, es donde es, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue la claridad. Dios va a dar la claridad en tu vida. Dios va a darte las herramientas que tú necesitas para decir, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y sobre todo, yo quiero vivir como Jesús vive, que es el principal motivo de seguir a Jesús. No es solo conocerlo. ¿Ya lo conoces? Bueno, conozcámoslo. ¿Ya vives con Él? Bueno, vivamos con Él. ¿Ya tu vida ha cambiado gracias a Jesús? Démonos cuenta, ¿en qué posición estamos? ¿Realmente hay profundidad en nuestro seguimiento a Jesús? ¿Realmente estoy deseoso de que haya profundidad?
finalmente, ya para terminar, ya fíjate qué rápido se nos fue el tiempo, ¿no? Pero Dios es así de interesante. Dios siempre está buscando la manera de darnos más. Dios siempre está buscando la manera de que nosotros aprendamos más a corregir lo que tengamos que corregir en nuestra vida, para ser más dóciles, para ser más santos, para ser más puros, para que nuestra intencionalidad sea la correcta. Dios siempre va a buscar la manera de acercarte a Él. Siempre va a poner los medios para que tú camines por el camino recto, por el sendero de justicia, por el camino de Jesús. Lo va a poner, como Juan el Bautista fue una herramienta, fue un instrumento de Dios para que esos discípulos lo siguieran. Y a lo mejor tú piensas que no es tu momento. A lo mejor tú dices, es que estoy muy joven, es que tengo tantas cosas por vivir, es que mil cosas, podemos poner mil pretextos. Pero créeme que Dios no se equivoca. Si te llamó en este tiempo, si te llamó tiempo atrás, si te llamó desde tu niñez, no se equivoca. Dios sabe por qué te llamó. Dios sabe que hay un potencial en ti enorme de crecer, de desarrollarte como ser humano, como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios ve más allá de nuestra vista. Él no ve como nosotros vemos, ¿sí? Él va más allá. Él ve más allá. Entonces, decidamos, optemos. No solo seguir a Jesús. Eso sería bonito. Seguirlo. No solo conocerlo. Que sería extraordinario poder conocerlo. Saber quién fue Jesús, qué hizo, cómo me puede ayudar en mi vida, ¿sí? Lo realmente sorprendente sería que mi vida se transformara a partir de mis decisiones. Que empezara yo a tomar decisiones en favor de la vida, en favor de la justicia, en favor de la paz, como referencia de Jesús. Jesús, camino, verdad y vida. ¿Sí? Decir menos mentiras, decir menos groserías, empezar a hacer cambiecillos, ¿no? En nuestra vida, poco a poco, si tú quieres. Pero también puedes ir rápido, también puedes ir trotando detrás de Jesús. ¿Quién te dice que no estaban lejos en una colina y tuvieron que correr colina arriba, ¿no? Los discípulos, y se cansaron, pero ellos con el anhelo de seguir a Jesús. Entonces a lo mejor así va tu vida. Colina arriba, empinado, bien cansado, a lo mejor son las 4 de la tarde que hay un solazo, que tienes sed, que tienes hambre, que vas saliendo de tu trabajo, que a lo mejor vas saliendo de la carrera, pero Dios te llama, Dios te hizo un llamado hoy, a que te des cuenta, ¿qué buscas de Jesús? ¿Qué realmente estás buscando de Jesús? ¿Crees que lo vas a encontrar? Yo te digo que las expectativas que tú tengas de Jesús, Dios las puede superar por mucho. Por mucho. Te puedo hablar de mí, de mi testimonio, que llevo algunos años en el servicio de Jesús. Y mi vida realmente ha cambiado. Mi vida ha tenido frutos. He dado pequeños pasitos de fe. Mi familia ya ora, ya va a misa. Tenemos cambios de actitud favorables, positivos. Y no todo fue siempre bello. Sí, hubo rudeza, hubo, como te digo, ese charco turbio, hubo de todo, pero hoy veo los frutos. Yo sé que Dios tiene mucho para darte, yo sé que Jesús tiene mucho que enseñarte. Nada más decídete, nada más atiéndele, sírvele, enamórate de Él, búscalo. Y nútrete de su palabra, nútrete de Jesús, de su persona. No lo vamos a comprender, pero sí vamos a entender que la misión que Jesús hace en nuestra vida es transformarla para bien. ¿Sí? Dejemos que Dios transforme nuestras vidas a través de Jesucristo, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro pastor, tantos adjetivos que se le pueden dar a Jesús. Y dejemos que Dios sea Dios y que actúe en nuestra vida. Confía. Dios tiene algo grande para ti. Y como dice Jeremías 33:3, Dios tiene cosas grandes y secretas que tú ignoras. Búscalo.
Buenas noches, hermanos.